Gracias a ustedes. Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de los viernes de Vino. Y hoy tenemos el placer de estar con Juan Pablo, que nos va a acompañar y nos va a enriquecer con este tema que nos va a presentar, que tiene que ver en alguna manera con la palabra ñahui, porque va a dar... desde ahí pensar en la cuestión de los ojos, de la garganta, y ñahui es un poco eso. Así que bienvenido para nosotros enriquecernos con esto. Muchas gracias. No, a vos. Juan Pablo Espinosa Arce es quien hoy nos va a estar acompañando, y como bien dije, él es licenciado en Educación por la Universidad Católica del Maule, con el título de profesor de Religión y Filosofía. Magíster en Teología por la Universidad Católica de Chile. Autor de varios artículos sobre pedagogía religiosa, temas de filosofía y de teología. Su experiencia educativa y formativa en centros de educación superior, tanto formal como informal, y de liderazgo en distintos grupos humanos. Es laico, católico comprometido en la formación y animación de grupos de jóvenes y adultos. Juan Pablo, te damos la bienvenida y bueno, escuchamos atentamente lo que tenés para enriquecernos hoy. Gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo desde Chile, desde Rancagua, desde el Chile profundo, desde la provincia, que también tiene su dinámica intercultural, sobre todo marcada fuertemente, como les contaba, por lo rural, pero que también va mostrando una imagen muy sugerente de lo que es lo humano y lo divino, y lo divino, que es una zona que produce muy buenos vinos a propósito. Así que ojalá que cuando puedan venir a Chile sepan que aquí hay un rancagüino que los puede llevar a conocer muy buenas viñas, porque tenemos, gracias a Dios, un buen suelo, y eso también va marcando el campo chileno. ¿Cómo surge la iniciativa de estar aquí? Las cosas de la providencia solamente. Para el 21 o 24 de junio, cuando nuestros pueblos originarios celebran su tránsito epocal, pude compartir algunas intuiciones en Facebook que en ese momento las personas de ñahui, que yo todavía no les colocaba rostro, compartieron eso que pude publicar en Facebook. Y bueno, después los saludé y les dije, oye, muchas gracias por compartir esto. Y ahí el querido Claudio me dice, pero ¿por qué no nos acompañas un viernes? Así que aquí estamos. Y para mí es un gusto, como les digo, poder acompañarle en esta tarde. A ver, lo que yo quiero ofrecer es simplemente una provocación. Oídos, ojos y garganta. A mí me llamó mucho la atención el concepto de ñahui. Me gusta personalmente todo lo que tiene que ver con la música andina. Aquí en Chile tenemos grupos bien reconocidos de música andina. Entonces, claro, palabra quechua, oídos, ojos, gargantas, la vida, el cuerpo. Y yo me quisiera preguntar, espacios teologales para la experiencia de nuestro tiempo, ¿cómo se entiende el título? ¿Puede pensarse la estructura fisionómica humana, los oídos, los ojos, las gargantas, como un espacio para hacer experiencia de Dios? En este tiempo, en un tiempo pandémico, en un tiempo que en Chile, como les contaba, hemos vivido fuertes revoluciones sociales, estamos en pleno proceso de pensar una nueva constitución, una constitución democrática, una convención intercultural. La presidenta de la convención es una mujer mapuche, lo cual también es un cambio profundo en un paradigma de pensamiento y en una práctica. Entonces, desde ahí, atreverme a proponer algo, algo así como una espiritualidad con los sentidos, con el cuerpo, algo más sapiencial y narrativo que definitivo. ¿Qué nos proponemos entonces a partir del concepto ñahui? Recuperar la idea de los oídos, los ojos, la garganta, el cuerpo en general, como espacio simbólico, metafórico, poético, para pensar lo teológico. ¿Qué es lo teológico? Pensar la experiencia de Dios. ¿Desde dónde? Desde nuestro tiempo.
perfectamente podríamos haber hecho una vuelta larga en el siglo XV o en el siglo XII o a principios de 1900, pero pensarlo hoy día yo creo que tiene una densidad epocal sugerente y distinta. Segundo, realizar una lectura a ciertos aspectos teológicos y poéticos, me quiero afirmar de lo poético, que muestran cómo las gargantas y los oídos, sobre todo eso, por temas de tiempo no quiero presentar los ojos, quizás nos llevaría mucho más tiempo, mucho más rato, pero quiero detenerme en la garganta y los oídos como un espacio de pensamiento. Y lo que más me interesa es lo último, abrir la conversación. Eso es lo que quisiera entonces proponer. Algunas preguntas iniciales que podemos recuperar hacia el final y puede ser otra, eso es lo que más me interesa, las preguntas son más importantes porque de hecho la charla o la conversa entre amigos con una copa de vino, con un té, con un mate, es lo que nos va a acompañar. ¿Por qué pensar teológicamente los oídos, los ojos y la garganta? ¿Existirá alguna posibilidad de pensar una espiritualidad de oídos, ojos, garganta? ¿Cómo entender nuestros oídos, ojos, gargantas, más allá del órgano fisiológico? Entonces, por eso es una mirada metafórica. No es que yo voy a hablar aquí de la biología o de la estructura fisiológica del ojo, que tiene tal parte, igual que el oído. No es mi interés, sino que es recuperar cómo estas partes del cuerpo tienen una posibilidad de abrir una ventana nueva. Eso yo creo que es la característica principal del pensamiento sapiencial, imaginativo, poético. Se recupera una imagen concreta, pero se le propone un exceso de sentido. Paul Ricoeur, un gran filósofo francés, habla de la metáfora viva, de que tenemos los seres humanos la capacidad lingüística de mirar desde otro ángulo las cosas que normalmente tenemos alrededor nuestro o en nosotros mismos, como son los oídos, los ojos y la garganta. Entonces, desde esa perspectiva yo quisiera pensar qué nos regalan estos órganos, más allá de los órganos, digo, para pensar nuestro tiempo. Entonces, partamos con los oídos. Nicanor Parra, antipoeta chileno, nos va a acompañar en parte en esta búsqueda de los oídos. Voy a recuperar solamente algunos fragmentos de los poemas, son bien largos, pero también eso tiene un doble sentido. Uno, abordar el tema, pero invitarles también, yo les voy a dejar después con Claudio esta presentación, entonces para que después la puedan buscar y buscar los poemas completos. Dice Nicanor Parra, y cuando estuve frente a la arboleda que alimenta el oído del viajero, con su inefable música secreta, recordé el mar y enumeré las hijas, en homenaje a mis hermanas muertas. El poema es Hay un día feliz. ¿Qué me llama a mí la atención del poema? Primero, esto de captar el mundo. Estamos abiertos a la realidad concretamente. Eso se llama la condición espiritual. Yo siempre le digo a mis estudiantes, traten de quitarse eso de que la espiritualidad es una confesión religiosa. Tenemos espiritualidad en el cristianismo. Hay espiritualidad en el mundo andino. Hay espiritualidades en los pueblos originarios. Pero la espiritualidad lo que tiene que ver es una apertura radical que el ser humano tiene por capacidad fisiológica, psicológica, verbal, de pensamiento y, en particular, de los sentidos, porque los sentidos son ventanas que se abren al mundo. Tenemos el sentido del oído, tenemos el sentido del tacto, el sentido del gusto, de la vista, del olfato. O sea, nosotros sin sentidos en realidad no podríamos comunicarnos con el mundo. No podríamos entender el mundo. Necesitamos los sentidos para eso. Son 5 puertas maravillosas que el ser humano tiene que le permiten esa interlocución, ese estar en el mundo. Pero Nicanor Parra habla del oído del viajero. Quizás Nicanor Parra no está pensando en esto del carácter escatológico de la fe cristiana. Pero yo puedo pensarlo. Eso tiene el poema. El poema a uno le va despertando ciertas emocionalidades, ciertas imágenes, ciertas preguntas que podemos relacionar. Somos peregrinos. Hay un poeta que es un poeta norteamericano, Henry David Thoreau, se los voy a dejar escrito aquí en el chat, por si quieren buscarlo, es muy sugerente.
David. Ahí está, Henry David Thoreau, que tiene un libro que se llama Viaje a través del bosque o Caminar a través del bosque. Y dice que el peregrino, que el viajero, es una condición esencial del ser humano. El ser humano siempre va de camino a alguna parte. Es muy bonita la historia que él recupera de la peregrinación. El peregrino es el sin tierra. Así se le llama David Thoreau. Pero el sin tierra es una expresión que él dice a su vez proviene del francés, que significa tierra santa. O sea, el peregrino es el que va hacia una tierra santa. No es solo aquel que deambula, sino el que busca algo. Y que este oído se alimenta. Eso es lo más interesante del oído del viajero. Entonces la pregunta es, ¿estamos hoy día construyendo algo así como una espiritualidad del oído del viajero? ¿Estamos dando espacio más al proceso que al evento? Esto es una pregunta que yo siempre planteo en encuentros pastorales. Porque nosotros siempre tenemos la tentación de colocar muchos eventos, pero nos falta el proceso, es decir, lo que una cosa con otra. Ese elemento es lo que yo también percibo en este oído del viajero. Tercero, una música secreta. Y dice más encima que es inefable. Es decir, no puede ser dicha de una sola manera, no puede ser captada de una sola manera. Hay un misterio en el mundo que se puede captar. Curiosamente, la palabra misterio tiene una raíz indoeuropea que es mi, M-Y. De ahí vienen las palabras como mutismo, miope, yo soy miope y ahora me descubrieron más encima astigmatismo, entonces uno se da cuenta de que tiene que ver con la capacidad de captar, de mirar, de hablar. Curiosamente, la música secreta, lo que uno tiene que hacer es recibirla, pero no acapararla. Me explico. Al ser un misterio no podemos entenderlo totalmente, pero tenemos la capacidad de captarlo. Esto se llama en teología mística teología negativa. El místico, la mística, tienen una experiencia de Dios, sin duda. Teresa de Ávila la tuvo, Juan de la Cruz la tuvo, Angelelli la tuvo en Argentina. Pero no se la apropiaron para sí de manera egoísta. Es decir, fueron conscientes del límite de la palabra. Por eso, yo pienso, para este tiempo hay que partir con estos lenguajes poéticos, con estos lenguajes más sapienciales, más estéticos, porque son propuestas, no son definitivos. Eso es lo que a mí me ha llamado la atención. Cuarto elemento. Con el oído del viajero, Nicanor Parra le quiere hacer un homenaje a las hermanas muertas. ¿Cómo escuchar el dolor? Porque el oído del viajero también se encuentra que en el proceso hay dolor. Y que lamentablemente en nuestro tiempo de pandemia se ha hecho más fuerte. Por lo tanto, ¿estamos captando el dolor? ¿Estamos captando ese grito del sufriente del Antiguo Testamento? Porque claro, una vez piensa que la experiencia de Dios es pura positividad, pero nos olvidamos, por ejemplo, de la experiencia de Job, del grito de Job, del grito de la cruz. Entonces, estamos tratando de captar desde dónde captamos el dolor, qué dolor escuchamos. Otra mirada. A ver, de Nicanor Parra también, otros oídos. Cuando mi padre me cogió de un brazo y volviendo los ojos a la blanca, libre y eterna espuma que a lo lejos hacia un país sin nombre navegaba, como quien reza una oración me dijo, con voz que tengo en el oído intacta, este es, muchacho, el mar sereno, el mar que baña de cristal la patria. En el poema se canta al mar. Tres claves que me gustaría proponer. Primero, un país sin nombre, nuevamente, lo que no puede ser dicho, pero también la capacidad de dar identidad. ¿Cuál fue la primera función de los primeros creados? Dar nombre a las cosas. Adán da nombre a las cosas, es decir, les otorga una identidad. Nosotros vemos que nuestros pueblos originarios, los grandes hombres y mujeres y las comunidades en general tenían un nombre que designaba algo. Ñahui, por ejemplo, indica una identidad.
Entonces, es importante ir captando por qué le damos ese nombre a las cosas. Pero a pesar de eso, es un país sin nombre. Es decir, algo que no se agota en un solo concepto. La experiencia mística también nos lo dice. Dios no puede ser capturado en una sola forma de comprensión. Dios es más que el nombre que le damos a Dios. Ernesto Laclau, gran pensador argentino, también lo expresa en un artículo que tiene sobre los nombres de Dios. Y dice, Dios es el uno, pero Dios no se agota en el uno. Hay un carácter como polisemántico en el nombre de Dios, en el nombre de la vida, en el nombre del mundo. Segundo, la oración, nuevamente el vínculo con la espiritualidad, con el oído. El oído es una puerta al medio externo, como quien reza una oración me dijo, voz que tiene intacta en el oído del poeta. Figura del mar, interesante, la creación, lo natural en vínculo directo con los sentidos humanos. Estamos en un ambiente creado, y ese sentido de lo creado también va marcando la posibilidad que tenemos de captar el mundo. Una última perspectiva en torno al oído, esta vez con Jorge Tellier, poeta del sur de Chile, considerado el príncipe de los poetas, que construye lo que se llama una poesía lárica, una poesía del lugar. Jorge Tellier siempre está queriendo volver a la aldea perdida. Él vivía en el sur de Chile, pero se fue a Santiago a estudiar y a trabajar, pero siempre quiso volver a su aldea de nacimiento. Dice, un desconocido silba en el bosque, los patios se llenan de niebla, el padre lee un cuento de hadas y el hermano muerto escucha tras la puerta. Debíamos decir que ya no nos esperen, pero hemos cambiado de lenguaje y nadie podrá comprender a los que oímos a un desconocido silbar en el bosque. El nombre del poema, un desconocido silba en el bosque. Nuevamente la vinculación del oído-naturaleza. Y aquí es el hermano muerto el que escucha. Es curioso, los muertos tienen capacidad de escucha. Es un dato interesante en el poema de Jorge Tellier. No solamente el vivo, pero también es la naturaleza la que escucha. ¿Por qué? Porque los patios tienen vida. Uno se puede imaginar esas mañanas de invierno con neblina en las ciudades que van mostrando como una topografía de sentido. El bosque, los patios. Los muertos escuchan, pero ¿cómo comprender esta metáfora? ¿Qué se esconde tras ella? Esa pregunta yo la dejo lanzada, podríamos recuperarla hacia el final de esto que quiero compartir. Oír a un desconocido, porque esa yo creo que es la magia de este poema, que no escuchamos lo conocido, sino que estamos abiertos a lo nuevo. Por lo tanto, a las relaciones humanas. El proyecto del Dios Trinidad es que creemos comunidades que escuchen, comunidades que marquen relaciones justas, generosas, compasivas. Y eso está marcado por un cambio de lenguaje. Los grandes poetas siempre muestran eso, que hay una fractura en el lenguaje. ¿Qué significa la fractura del lenguaje? Que no tenemos la capacidad de reconocer algo así como un único código, que el único código falla. Nosotros en Sagrada Escritura utilizamos el concepto del método histórico crítico, que es una forma de leer la palabra de Dios, pero que tuvo como gran problema decir que este era el único sentido posible al texto. No. El lenguaje cambia. Hemos cambiado de lenguaje. Por lo tanto, lo que yo siento es que para este tiempo tenemos que cambiar sí o sí de lenguaje, cambiar de paradigma, cambiar de visión de mundo, cambiar incluso de comprensión de lo divino, porque desde esa perspectiva podemos lograr una nueva forma de comprensión. Una síntesis de los oídos. Un Dios creador que crea a un ser humano con oídos, por algo nos regalaron estas dos formas de escucha. El ser humano como oyente, como aquel que está abierto al diálogo. Israel es el pueblo del relato, es el pueblo con oídos. La gran oración de Israel es el Shema Israel, escucha Israel. Curiosamente. Entonces, hay también una espiritualidad auditiva, vamos a decir, en la experiencia de Israel. Pero tenemos lo contrario, el tener oídos y no escuchar. Hay varias citas, Jeremías 5, el Salmo, Mateo, Jesús dice,
tienen oídos y no escuchan, tienen bocas y no hablan. O sea, hay relaciones fracturadas también. Hay relaciones fracturadas. Porque esta experiencia, el tener oído y no escuchar, es la gran proclama profética para enrostrarle, digamos, al pueblo su infidelidad con la alianza. ¿Y por qué? Por lo anterior. Porque como la gran oración de todos los días del pueblo judío es escucha Israel, lo contrario, digamos, al escuchar es el no escuchar, obviamente. Es la fractura de la alianza, es romper la alianza. Pero, y esto es lo interesante, Jesús con la praxis del reino indica que hay que restaurar los oídos, porque Jesús sana al hombre sordo. De hecho, la apertura de oídos es un signo escatológico, es un signo mesiánico. Isaías lo dice, Isaías 61, el Señor está sobre mí porque me ha enviado a dar el oído a los sordos, la vista a los ciegos. Y Jesús dice, el que tenga oídos que oiga. El reino de Dios se escucha. El reino de Dios se escucha. Un dato estético. En la iglesia ortodoxa, en la iglesia oriental, los íconos, les invito a que puedan buscar íconos también, tienen oídos o orejas muy grandes y bocas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque el buen discípulo, Isaías 54, está con los oídos bien atentos. Curiosamente, habla poco y escucha más. Hay ahí también una pista bíblica que podría ser interesante. Pensar los oídos en la Biblia. ¿Por qué aparecen? ¿Qué hace Adán? Es que escuché tus pasos y me escondí. Nuevamente los oídos. Nuevamente los oídos. Abraham, ¿qué hace? Escucha una voz que le dice, anda y sal de tu tierra y anda a la tierra que yo te mostraré. Los oídos nuevamente. En la Anunciación, María, ¿qué hace? Escucha. Hay algunos autores de la literatura espiritual que dice que María concibió por el oído, porque escuchó, porque tuvo la capacidad de escuchar. Eso también tiene una espiritualidad detrás. Y un filósofo al que yo siempre vuelvo, y que los que me conocen así lo saben, Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano muy interesante de este tiempo, dice que en el futuro existirá una profesión llamada el oyente. Yo me pregunto, ¿cómo educar en la escucha compasiva, en una escucha terapéutica que permite que el relato vaya desplegándose? Eso también lo dejo ahí como una bisagra. Una última perspectiva en esta espiritualidad de la audición. Les recomiendo este libro, queridos amigos. José Tolentino Mendoza hace una espiritualidad de los sentidos, altamente recomendada la obra para que puedan buscarla. Dice José Tolentino Mendoza, con nuestros oídos escuchamos los rumores del mundo exterior, ya sea el ruido, las voces o la música que nos consuela. No obstante, cuando hablamos de escucha desinteresada del otro, sentimos que existe un nivel de audición diferente que debemos aprender. No se trata solo de escuchar con los oídos, se trata de escuchar profunda, donde los sentidos nos son útiles, es una escucha atenta. Los oídos entonces captan el lenguaje no solo sonoro, y nuevamente otros lenguajes, la fractura del lenguaje, la crisis de las palabras que nos hace pensar una forma distinta de espiritualidad o una forma distinta de ser iglesia. La garganta, yo les dije que por tiempo no voy a hablar de los ojos, me quiero enfocar en estos dos otros sentidos, oídos y garganta, y con esto voy a ir ya avanzando hacia lo último de la presentación, que nuevamente agradezco a todos por estar aquí, por la invitación. Paul Auster, poeta norteamericano, en su poema interior dice, en la imposibilidad de la palabra, en la palabra no hablada que asfixia, me encuentro a mí mismo, dice Paul Auster. Nuevamente, la importancia o el lugar de la fractura del lenguaje. Faltan palabras, algo nos asfixia, es muy interesante la expresión, que yo no puedo decir algo. Hay un misterio. El silencio, curiosamente, es espacio de encuentro. En la asfixia de la palabra, en la palabra no dicha, me encuentro. Paul Auster dice, me encuentro conmigo mismo. De Wisława Szymborska, poeta polaca, premio Nobel de Literatura en 1996, de su poema Rehabilitación. Interesante el nombre. ¿Dónde está mi poder sobre las palabras? Las palabras cayeron al fondo de las lágrimas. Palabras incapaces de resucitar a la gente.
Descripción muerta como una fotografía junto al resplandor del magnesio, y ni siquiera a un mínimo aliento los puedo despertar. Yo, Sísifo, asignado al infierno de la poesía. Sísifo es aquel que es castigado por los dioses a llevar todos los días de su vida una gran piedra por la ladera de un monte, y en la noche la piedra cae sobre Sísifo y tiene que volver. Albert Camus afirma de Sísifo para hablar del absurdo de la vida, y ese elemento aparece también recuperado por la poetisa Wisława Szymborska. Fractura del lenguaje, nuevamente, así parte el poema. ¿Dónde está el poder humano sobre las palabras? Se acaba. Es necesario, por lo tanto, pensar de modo diferente en un mundo en constante transformación. Eso se le exige a la iglesia, eso se le exige a las culturas, pensar de modo distinto, estando muy conscientes de la transformación. La palabra ya no resucita, por lo tanto, ¿cómo pensar la salvación? ¿Y por qué es interesante esta expresión? Porque los milagros de Jesús también son auditivos, son verbales. Queda limpio. Es el carácter que se llama performativo de la palabra. Performativo, es decir, la palabra hace lo que dice. Pero aquí la poetisa entiende que ya su palabra no puede resucitar, no puede dar vida. ¿Cómo pensar entonces la salvación como elemento fundamental del cristianismo en este tiempo? El aliento que antes podía despertar. Hay algún resabio al relato del Génesis 1. Fuimos concebidos, por lo tanto, por el soplo. Pareciera ser que nuestro sistema respiratorio es el lugar de la experiencia de Dios. Porque Dios nos regala el soplo, nos devuelve el soplo, dice el Salmo, y gracias al soplo, a la ruaj, al aliento de Dios, al hálito, es que podemos tener ese encuentro entre nosotros y con lo trascendente. Una espiritualidad de la garganta. Dios creó al ser humano gracias a su aliento. La ruaj divina en los pulmones y en el sistema respiratorio del ser humano. El aliento divino como espíritu creador y fecundo. La ruaj, ese espacio del diálogo humanidad-Dios. Hay una relación. El proyecto original de Dios es la relación. Hay palabras, pero también hay silencio. El silencio de Dios, Getsemaní, la cruz, el grito de los justos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es necesario captar incluso lo que no surge sonoramente de las gargantas humanas. Les recomiendo un libro que se llama El silencio, de un autor, lo voy a dejar escrito aquí en el chat, David Le Breton, es un sociólogo francés que recuerda que el silencio es otro lenguaje. Heidegger dice que el silencio es la posibilidad originaria. Es muy bonita la expresión de Heidegger, porque antes de la palabra dicha está el silencio, y las cosas también van surgiendo en silencio. Pero hay una fractura del lenguaje. La espiritualidad mesiánica, es decir, la espiritualidad de Jesús, la espiritualidad de la salvación, también tiene que ver con hacer hablar a los mudos, con destrabar la lengua. De hecho, Isaías dice, y en ese día el cojo saltará como ciervo y se soltará la lengua del mudo. Jesús también sana la mudez. Jesús permite la palabra. ¿Qué es dar la palabra? Incluso, ¿qué es permitir el silencio? Porque uno siempre dice, no, es que hay que darle la palabra a los que no tienen palabra. Pero ¿por qué no pensar también qué es dar el silencio? ¿Se podría hacer esa recuperación espiritual? Una última perspectiva. Espiritualidad de los sentidos, la audición. Esta mujer es maravillosa, es Susan Sontag, que dice, cada época debe reinventar para sí misma el proyecto de espiritualidad. Espiritualidad es planes, terminologías, ideas sobre cómo comportarse para resolver las dolorosas contradicciones estructurales inherentes a la condición humana, a la consumación de la conciencia humana, la trascendencia. Pensar un proyecto de espiritualidad. ¿Cuál es ese proyecto de espiritualidad para nuestro tiempo? Espiritualidad en la fractura de la palabra, acompañamiento en el dolor pandémico, por ejemplo, la muerte en la pandemia, el dolor de la enfermedad, la carencia, por ejemplo, de los encuentros presenciales, espiritualidad de revisitar nuestras gargantas
y pensar nuevas formas de comunicación, lo que estamos haciendo ahora. Gracias a la tecnología estamos aquí, yo puedo estar hablando desde Chile con personas de Argentina, eso es maravilloso. Pensar nuevamente la presencialidad. Espiritualidad en las dolorosas contradicciones eclesiales, culturales, institucionales. Dar espacio a lo nuevo. Si el espíritu habita las gargantas, si el espíritu habita los oídos, los ojos, podemos reinventarnos ese proyecto de espiritualidad. Finalmente, oídos y garganta, ojos y garganta, el ñahui, una espiritualidad del ñahui, podría yo lanzar aquí. No como algo terminado, sino que lanzarla. El que quiera agarrar la posta puede continuar, pero hay una espiritualidad escondida. Es como con el buen vivir, con el kumemongen de los mapuches, el ñahui, una práctica del bienestar, como espacio de experiencia humana y divina. Claro, y los quechuas también tenían su espiritualidad, entonces sería interesante recuperar toda esa dimensión intercultural. Los oídos y la garganta, la voz, el gusto, el aparato respiratorio, son espacios de comunicación, de alteridad, de relaciones. Pensar los oídos y gargantas como espacio de la espiritualidad. Cada época, dice Susan Sontag, tiene que inventarse una espiritualidad, tiene que inventarse un proyecto de espiritualidad. ¿Desde dónde? Por ejemplo, la poesía, lo simbólico, lo metafórico, lo que yo he tratado de ofrecer hoy día, los cuentos populares, la oralidad de nuestras comunidades originarias, son una palabra sugerente en medio de la fractura o de la imposibilidad del lenguaje, como decía Wisława Szymborska. ¿Dónde está mi poder sobre las palabras? Finalmente, el proyecto de Dios sobre nuestros oídos y garganta. ¿Qué quiere Dios con eso? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la experiencia de Jesús? Jesús sana las relaciones y lo hace a través de la sanación de los oídos y de la garganta, de los ojos, de la apertura de ojos, que son signos anticipados de esa plenitud a la que esperamos, porque la esperanza cristiana reconoce que ya hoy hay signos de esa trascendencia, signos de esa plenitud, que van de alguna manera revisitando nuestros oídos y garganta. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan Pablo, excelente. Bueno, ahora abrimos espacio al diálogo, a las resonancias, preguntas, aportes que puedan hacer al diálogo y a fecundar esto que nos has dejado, no solamente en nuestro rostro, a través de la garganta, los oídos y la garganta, sino fundamentalmente en el corazón. Quien quiera, ahí está Manuel, que quiere hacer una pregunta. Adelante, Manuel. Una pregunta, una reflexión. Justamente acá en Argentina estamos en un proceso de elecciones. En Chile están en un proceso de armar juntos una constitución. Qué importante el oído y qué importante la garganta para estos procesos. Hacer el diálogo, porque no se puede dialogar si no tenemos oídos abiertos. El Evangelio de este domingo nos dice: tratar. No soy cura, digo a Juan Pablo que no me conoce, que soy cura. Qué importante es abrir el oído al diferente en este proceso de elecciones acá, de armar una constitución entre todos en Chile. Qué importante el oído, qué importante la garganta para expresar mis ideas, para complementar y para regresar con todos. Esa era la reflexión que esta brillante reflexión de Juan Pablo me dejó. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, es muy interesante. Gracias, Fray Manuel, por este comentario tan sugerente. Podríamos aventurar también ese carácter político del oído y de la garganta como espacios fundamentales de la construcción democrática. Una comunidad sin oído fue una comunidad que no puede pensar junta, porque puede caer en tantas formas de fundamentalismo, de colocar solo mi comprensión
y no escuchar la comprensión vital de otras personas que están en este ejercicio democrático. O sea, yo creo que eso es lo más curioso del ejercicio democrático, que se abre a la posibilidad del disenso, a la posibilidad de decir yo no estoy de acuerdo con eso, pero aún así respeto y valoro mucho lo que tú estás proponiendo. O sea, nosotros aquí tuvimos en Chile, a lo mejor yo sé que un personaje más conocido en varias partes, Humberto Maturana, el gran biólogo y pensador chileno, que dice que uno de los nuevos derechos humanos es el derecho a decir no, que no estoy de acuerdo con eso. Entonces, eso también supone esa vuelta a resignificar, a recomprender los oídos como apertura, pero también como posibilidad constructiva en medio de la diferencia, que yo creo que también es un ejercicio, sobre todo para nuestros pueblos de Latinoamérica, que sabemos han sufrido tanto y que están buscando también nuevas formas de participación, de corresponsabilidad y de integración también. Así que es muy sugerente eso también. Muchas gracias. Claudio, te damos la palabra. Gracias, gracias Juan Pablo. Gracias por esta charla realmente interesante, la articulación con la palabra ñahui, y lo que nos dejas también, ¿no? Rebotando de hacernos cargo de una espiritualidad ñahui que no es poca cosa, digamos. Así que muchas gracias. Quería hacerte una pregunta o resonancia también. Hay en el texto de Víctor Codina, en ese libro No extingáis el espíritu, una acción del espíritu que es el clamor, ¿no? Que justamente se puede unir, digamos, a este ritmo de la garganta, y lo que acabas de decir sobre que la garganta también crea o grita, por así decirlo, una teología política. Pero en ese no extingáis el espíritu, los clamores, aparece también el clamor de las mujeres, ¿no? Hoy en día también, por ejemplo, acá en Salta tenemos, creo que somos en Argentina, la provincia que más femicidios tenemos, ¿no? ¿Cómo hacer en esta espiritualidad también de gargantas y oídos? ¿Cómo escuchar, digamos, estos casos? ¿Cómo escuchar, digamos, el grito de las mujeres? Muchas gracias, Claudio, por la pregunta. Y sin duda abre la puerta a una teología política, a una teodicea de comprensión de la justicia, sobre todo. Estoy tomando un curso con Virginia Ascuy, yo creo que es conocida para varios de ustedes, gran teóloga argentina, junto con Nancy Raimondo. Y anoche estábamos en el curso, gracias a un convenio que una de las universidades de acá donde trabajo tiene, y que nos invitó a los profesores a capacitarnos con temáticas contemporáneas de la teología. Y en esa reflexión de anoche analizábamos el caso del texto bíblico de la hija de Jairo, que muestra una reimaginación de la masculinidad. Yo por ahí quiero responder a la pregunta de Claudio. Reimaginar la masculinidad supone también entender que somos parte del problema. Yo creo que es la primera consideración. Y que, claro, si está la situación es porque estamos también nosotros con una cuota, digo, una mala cuota, evidentemente, de culpa en el asunto. Y escuchar el clamor supone también ese preguntarnos, en primer lugar, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tendríamos que hacer. La pregunta por la justicia, la pregunta por el clamor, tiene que partir desde ese ver, desde ese comprender efectivamente y afectivamente el mundo en el que estamos inmersos. Entonces, yo pienso que esa actitud, como dices tú muy bien, es una disponibilidad, es una sensibilidad ante el clamor. Lo que tiene que hacer en primer lugar es resignificar y purificar, digamos, la masculinidad, tendiente hacia nuevas relaciones de justicia, de compasión, de vínculos, porque es el proyecto original que Dios tiene sobre el ser humano. Hay
una cuestión muy interesante en los relatos de creación, que Dios cuando crea, crea separando. Por lo tanto, la diversidad en la creación es muy positiva para Dios también. Y que es algo que todos tenemos que ir reapropiándonos, porque justamente en esa relación más positiva, ya no manchada por este elemento del poder que tanto mal le ha hecho a las comunidades eclesiales, a las comunidades políticas, un mal poder administrado, un mal poder ejecutado, va haciendo que perdamos de vista ese proyecto original de Dios. Y aquí en Chile también tenemos casos muy dramáticos de violencia contra la mujer y también de violencia contra la migración, violencia contra grupos de exclusión. O sea, hace pocos días nosotros nos sorprendíamos, lamentablemente nos sorprendíamos, digo, con la muerte de un ciudadano haitiano por parte de un efectivo de la policía en Chile. Entonces uno también se pregunta, si a nuestras comunidades están llegando migrantes, si nuestras comunidades son de hombres y mujeres, si nuestras comunidades son interculturales por definición, intersensibilidades, o sea, lo inter también nos remece, ¿de qué manera nosotros aportamos desde, por ejemplo, los oídos, la garganta, escuchar el clamor y decir algo y hacer algo por ese clamor? Entonces, yo lo que siento es que esta relectura, esta lectura más sapiencial, que es lo que aporta, por ejemplo, la teología feminista, la teología más vinculada con temas del género, es reimaginar en primer lugar nuestra masculinidad y también ser capaces de proyectar estas relaciones de alteridad, de relaciones de justicia, relaciones de compasión en nuestras comunidades. Y claro, el Espíritu está soplando por esas voces, por esas gargantas. Entonces, yo creo que esa capacidad de escuchar, como dice el Apocalipsis, lo que el Espíritu le dice a las iglesias, parte también por esa consideración que entre todos tenemos que hacer de la situación. Y ese elemento es algo que yo pienso tenemos que ir recuperando, sobre todo con ese sentido sapiencial. Y con esto voy finalizando esta respuesta, porque el sentido sapiencial lo que nos aporta es no enclaustrar la respuesta en la respuesta, sino que más bien en un intento de respuesta, en una modulación, en una intuición, pero siempre teniendo como horizonte común estas relaciones que están en el proyecto original de Dios, que es pensar de nuevo cuál es nuestro lugar en las relaciones y de qué manera esas relaciones se van fortaleciendo y también van tendiendo a estos elementos más de encuentro que de ruptura, sobre todo. Pero un tema que yo siento se tiene que continuar repensando, sobre todo ahora proyectando a la Asamblea Eclesial del Continente, que yo sé que hay muchos que están trabajando en eso, y yo creo que por ahí puede ir también un aporte sugerente a pensar eso. Muchas gracias. Ahora continúa Mariano y después William. Sí, bueno, fenomenal, Juan Pablo, un gustazo escucharlo, muy lindo. Nos quedamos con ganas de escuchar la otra parte de los ojos. Será más adelante, en otra charla de vino. Ojalá, ahí estaremos. Bien, bien, te tomamos la palabra. Ya tienes mi correo electrónico. Me ha gustado mucho esta, no sé si llamarlo analogía, entre teología y poesía. Qué cosa linda, que la teología tiene mucho de poesía, y la poesía nos lleva a la experiencia de Dios, que es la teología. Y en este soplo del Espíritu, yo no soy muy piadoso, ¿no? Pero el soplo del Espíritu nos abre puertas, realmente nos abre puertas. Me quedaba con estas imágenes. Garganta, una de las poetas hablaba de la asfixia, ¿no? La no palabra nos asfixia. También es la angustia. La angustia se siente acá en la garganta. Pero de la garganta también, por el Espíritu, brota o el clamor, el grito, o la risa. Por ejemplo. La risa también. Estas cosas medio ambiguas, ¿no? Un grito de guerra o un grito de salvación.
Y otra imagen, la del silencio, que el silencio no es ausencia. A veces, o no necesariamente silencio es ausencia. Esta mañana temprano recibí un audio de un amigo aquí presente, Gerardo. Me escribía: ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu madre? Y no he respondido, perdón. Pero lo importante que es saber escuchar y saber responder. Durante la charla llegó uno de los curistas viejito, 91 años, y vino a traerme un papelito, no tenía mucha importancia, pero era lindo, me pareció que era necesario darle tiempo y escucharlo. Creo que eso es valorar la vida, valorar la experiencia, valorar a la persona, y aprendemos. Yo creo que sí. Me ha gustado muchísimo escucharlo, Juan Pablo. Muchas gracias, y muchas gracias por tus palabras, porque también alientan. Yo aquí me considero un buscador, y sobre todo un buscador de experiencias, de buscar nuevas formas de entregar estas cosas. Ahora también les cuento esa otra parte, ese como tras bambalinas de la preparación de estas cosas y también de las clases. Yo a los estudiantes de la universidad les hago leer muchos cuentos. Estamos leyendo El Principito entre todos. Y estamos tratando de captar cuál es la teología que está detrás del Principito. Si puede haber un segundo ñapo, podría también estar El Principito ahí, porque hay una cosa muy interesante. Y todos los cuentos nos hablan de Dios. Y claro, yo reflexionaba con ellos: ¿por qué los cuentos? Porque nosotros nos hacían dormir cuando éramos niños con cuentos. Es lo que más tenemos en nuestro oído. Ahí está El Principito de María José. Ya está preparada María José para el próximo ñawi. Pero es muy bonito. Y eso también de la risa. Yo aquí en Chile se dice polola, con mi pareja, que ella es psicóloga. Ofrecimos el año pasado un taller teológico sobre la risa y la espiritualidad. Y comentábamos eso y hacíamos una lectura a la risa de Sara, por ejemplo, del Génesis 21, Génesis 18, Génesis 21, que también es muy bonito, porque en Génesis 21:6 Sara dice: Dios me ha hecho reír. O sea, Dios esencialmente es un Dios cómico, es un Dios humorista, digamos, un Dios que está marcado por el humor y por los relatos también de humor. Y claro, yo creo que tenemos que ir buscando esas otras posibilidades de pensar la fe, nuevos lugares teológicos, nuevas experiencias teológicas, la palabra de Dios, la tradición, pero también la experiencia de vida de las personas. Hay otra teóloga compatriota de ustedes, de los argentinos, que es Carolina Bacher, que ha acentuado mucho en su trabajo los relatos de vida, y los relatos de vida también son una experiencia de Dios. O sea, cada uno de nosotros tiene su experiencia de Dios, y no porque no está, digamos, en el canon bíblico, no son experiencias de Dios, no son experiencias de Dios. Y ese darnos cuenta, yo creo que es un desafío para todos. Y todos los días uno tiene que tratar justamente de captar eso. Entonces, yo siempre he estado desde esa búsqueda, desde los relatos populares, desde los cuentos, desde las palabras. Yo soy un enamorado de las palabras, y por eso yo también le dije a Claudio, me gustaría hacer alguna reflexión con el concepto tan lindo de ñawi, que aquí por lo menos no se conocía. Entonces ese elemento yo creo también es una recuperación que tenemos que hacer todos, así que hay un camino que se tiene que seguir andando, y va mostrando nuevas formas de comprendernos entre todos. Muchas gracias, Williams, y después Víctor. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu participación. Te digo con modestia, con tus palabras me llevaste a la contemplación y me llevó eso me intimó a escribir algunas cosas de una reflexión. Tomé la libertad de colocar los ojos también y al final hago una pregunta. Primeramente el silencio. Si partimos de la cuestión musical, dentro de una partitura existe el silencio. Y el silencio no es la ausencia del sonido. Tiene su espacio y su tiempo. Y no es la ausencia de ella. Para mí, todo lo que hablaste
yo lo dividí, oídos, ojos y garganta. El oído me llamaba a escuchar al más allá de lo que no encerraron, porque muchas veces dentro del ruido, dentro de la sociedad, dentro de todo, nos encierran y no nos dejan escuchar. Ya nos dijeron qué es lo que tenemos que escuchar. Los ojos, que sería mirar aquello que está en el trasfondo del interior que yo no percibí, en general. Y la garganta, en el sentido externo y en el sentido interno. En el sentido externo, la garganta trabaja para pronunciar la palabra y el sonido, no solo la palabra, porque muchas veces en nuestra cultura, a partir de nuestra formación, nosotros escuchamos la palabra, pero muchas veces dejamos de percibir el sonido, que después voy a retomar en una pregunta. Y en la parte interna, que establece la relación entre el mundo exterior, que tendríamos el oído y los ojos de esa percepción, y el interior de nuestro ser también, biológicamente, nos hace como una división, pero no es una división de estar separados, sino una función del todo. Porque ni todo lo que puede ser dicho debe ser dicho, muchas veces. Pero lo que no está pudiendo ser dicho debe ser oído y ojos. Y mi pregunta, ¿cómo podemos hacer para poder escuchar los sonidos que no tienen palabras? O sea, porque muchas veces no es, puede estar el sonido, el silencio exterior, pero tal vez el ruido está dentro. Y a veces el ruido está fuera, pero también nosotros podemos sentir el silencio para percibir. Sí, es una hermosa pregunta. No estaba planificado, pero estas son las cosas mejores de la conversa. Volví a encontrar este poema que es de Hannah Arendt. Hannah Arendt, aparte de escribir buena filosofía, escribió muy linda poesía, y quiero leer este poema y después tratar de aventurar una palabra, porque Hannah Arendt va a responder mejor que yo, sin duda. El poema se llama Parque junto al río Hudson. Pescadores pescando en silencio en los ríos del mundo entero. Conductores conduciendo a ciegas por caminos alrededor del mundo entero. Niños correteando, madres llamando, el mundo es espléndido. A veces una pareja de amantes se pasea por el mundo. Pescadores pescando en silencio en los ríos hasta el anochecer. Conductores conduciendo a ciegas por caminos apresurándose a la muerte. Niños dichosos al sol, jugando a la eternidad. A veces se pasea una pareja en compañía del tiempo. Pescadores pescando en silencio en los ríos. La rama cuelga solitaria. Conductores conduciendo a ciegas por caminos, sin descanso hacia el descanso. Niños jugando, madres llamando, casi no hay eternidad. A veces se pasea una pareja cargando con el peso de los tiempos. Evidentemente el silencio es un paisaje dentro de un paisaje, lo podríamos llamar desde esa perspectiva. Recuerdo una novela maravillosa que se llama Los ríos profundos, de un peruano, José María Arguedas, que dice que el río brama en silencio. El río brama en silencio. ¿Cómo escuchar el silencio? Yo creo que es una pregunta altamente compleja, sobre todo en un tiempo de ansiedad como en el que estamos viviendo. De hecho, una alumna me preguntaba, profesor, yo tengo ansiedad diagnosticada. Cuando yo entro en mi silencio, me desespero, porque siento que pierdo el control de las cosas. Hay, por lo tanto, una búsqueda de resignificar, yo creo, el silencio, porque claro, el silencio nos aturde, a todos el silencio nos aturde, porque es el espacio donde uno se encuentra consigo mismo, el espacio también donde uno se encuentra con Dios. O sea, Elías,
Cuando estaba en el monte, ese texto tan insugerente, reconoce a Dios no en los grandes portentos del trueno, del incendio, del huracán, del terremoto, sino que lo reconoce en el soplo. Pero el soplo pasa. Entonces, yo creo que la mejor forma de captar es entendiendo que el silencio cuesta captarlo. Que hay una imposibilidad automática de decir, yo quiero hoy día entrar en el silencio. Porque para el silencio también se necesita una cierta práctica. Ahora, no es una práctica donde uno se va solo a una montaña, no. Pienso, por ejemplo, en el relato del peregrino ruso, que busca el silencio. El peregrino ruso quiere entender el silencio, porque claro, el peregrino ruso está marcado por la pregunta, porque leyó en la Biblia a San Pablo que dice, oren sin cesar. Y el peregrino ruso dice, ¿qué significa orar sin cesar? Y claro, emprende un camino y se encuentra con un sabio que le dice, no, es que tienes que realizar la oración del corazón. Ya, pero ¿qué es la oración del corazón? Entonces, curiosamente, cuando uno entra al silencio, aparece una infinidad de preguntas que curiosamente no tienen una respuesta instantánea. Para entrar en el silencio, por lo tanto, yo creo que la primera condición, y es lo único que yo creo podría ofrecer como respuesta, es que van a aparecer muchos obstáculos justamente para el silencio. Yo creo que ese elemento de conciencia de los obstáculos es algo que a todos nos cuesta, partiendo por mí, porque todos somos ansiosos. Y claro, más en este tiempo de ansiedad, cuando tenemos que estar encerrados, en cuarentena, sin desplazarnos mucho por la ciudad. Entonces, claro, hay más espacios de silencio, a los cuales no estamos acostumbrados normalmente. Entonces, yo creo que justamente una de las características de este tiempo es atrevernos a mirar, a captar ese paisaje que está en otro paisaje. Esos pescadores que están pescando de noche, dice Hannah Arendt. Esos niños que están jugando con la eternidad, es una frase maravillosa esa. Y desde esa perspectiva quizás podemos aventurar otra forma de comprender el silencio, pero es otra forma, no es la forma. La mística también nos regala eso. El místico duda de sus experiencias místicas. Al místico le va mal, a los profetas del Antiguo Testamento les va mal. Entonces, de alguna manera, la experiencia del silencio supone también el reconocimiento de nuestra incapacidad. Así como hay una incapacidad de la palabra, también nos cuesta el silencio. Pero claro, en el silencio uno puede encontrar muchos elementos de enriquecimiento personal, pero que tenemos que ir de alguna manera educando el silencio, visitando los silencios entre nosotros. Me quiero quedar simplemente con un texto de Job. Cuando los tres amigos llegan a ver a Job le iba mal por todos lados. Está al comienzo de este texto en el libro de Job. Estos tres amigos que llegan, dicen que van caminando hacia la casa de Job, lo miran de lejos y ven que el dolor es tan grande que lo único que hacen es quedarse en silencio 3 días con Job. O sea, el silencio parece que también supone un acompañamiento, el silencio también supone un estar, supone una práctica de compasión, supone una forma nueva de ser humanos, que nacemos en silencio, el silencio es parte de la vida y también morimos en el silencio, sobre todo en el silencio pandémico, en el silencio del COVID, de tantas personas que mueren solas y en silencio en los hospitales. Yo creo que ese lugar teológico del hospital es algo que también tiene que ser visitado, sobre todo en este tiempo. Entonces, el silencio como que aparece, pero también nosotros nos cuesta que aparezca o no queremos que aparezca, porque también nos enfrentamos a esos momentos más de dolor propio. Y claro, en nuestro tiempo cuesta mucho más esa perspectiva. Muchas gracias. Sigue Víctor y después María José. Hola, buenas noches. En primer lugar, gracias. Me decía Claudio, a mí me cuesta mucho entrar, ando con problemas de horario, entrar a horario, y me decía Claudio, va a ser algo maravilloso, y en fin, y te has quedado corto. Para mí es uno de los mejores encuentros que hemos tenido, por la posibilidad de no de conocimiento, sino de percepción.
la posibilidad de una integralidad. Y eso, la verdad, pero además se ha dado todo. Por ejemplo, yo me siento mucho mejor después de la participación de Mariano, porque me doy cuenta de que el gran postergado en este encuentro es Gerardo. Todos le debemos algo a Gerardo, entonces ya me siento mucho mejor. Fíjense cómo será de importante esto. Quiero empezar por el final. Creo, no sé, tal vez podamos coincidir, Juan Pablo, en que el espacio del silencio, y todos los amigos aquí, es el espacio donde uno toca la eternidad. Es el espacio donde la finitud se hace eternidad. La palabra limita, como toda palabra en nuestra cultura y en nuestra concepción, que no es precisamente performativa el carácter de nuestra palabra, sino la palabra cristaliza, limita, y el silencio abre a la eternidad. El silencio es donde el hombre toca la eternidad, el sin límites, el más allá de la finitud. Me parece que eso, en cuanto a lo último que escuchábamos, ¿no? Y también preguntaba Williams, ¿dónde estaba o cómo se hallaba el silencio? ¿Dónde estaba el silencio? Y a mí se me ocurrió pensar que el silencio está debajo, detrás, o por lo menos más allá de todas nuestras máscaras. Es decir, más allá no solamente de la máscara del ruido, de la palabra, está más allá de todas nuestras máscaras. Las interiores y las exteriores, allí anida el silencio, se me ocurre. Algo muy interesante que has dicho, Juan Pablo, sobre el tema performativo de la palabra. Yo vengo, y siempre lo saben, de una cultura guaranítica, yo soy de Corrientes, donde la palabra era la dadora de vida. Mucho antes de llegar los españoles, para el guaraní la palabra daba vida. La palabra, lo que se nombraba, tenía alma. Lo que se nombraba confería vida. No tenía existencia hasta tanto se lo nombre, lo que fuere, un árbol, una especie, una persona. Entonces creo que esto para nosotros, para nuestra cultura, llega muchísimo para la concepción de nuestros ancestros. Pero algo que me quedó particularmente coincidente es que vengo trabajando sobre un texto hace unos días en la experiencia de Dios, de la Ruaj y de este tiempo de pandemia, en el modo en que nos ahogamos. Es decir, Dios está en el sistema respiratorio. Qué curioso que el mundo, en este tiempo, lo que nos ha fallado es el sistema respiratorio. La pandemia atacó el sistema respiratorio. Es como una imagen poética muy interesante, me parece, volver a esto, ¿no? A la Ruaj, el aliento, el sistema respiratorio, del modo en que hoy estamos en el mundo, con una necesidad de Dios que la tapamos con esas otras máscaras que no nos permiten el silencio, que es ese espacio donde nos podemos encontrar. Y me parece esto redondo en este encuentro. Por eso quiero agradecerte lo del derecho humano, lo de Maturana, con el derecho humano, el derecho a decir no, y más aún lo que vos hoy hiciste, una pregunta casi retórica en uno de los momentos de tu exposición, donde dijiste, ¿qué es dar el silencio? Tal vez no, ¿qué es darnos, qué es darse en el silencio? Y me pareció maravilloso. Y cierro por último diciéndole al compañero que dijo, Dios reía, y se me vino una humorada de Humberto Eco, en El nombre de la rosa. Dios no reía. Recordarán ustedes que es la trama del nombre de la rosa, ¿no? Dios no reía. Gracias, Juan Pablo, por este tiempo. Verdaderamente, gracias a todos y gracias, Claudio, por permitirnos esta noche. Muchas gracias. Sin duda, la posibilidad de volver a anclarnos, de volver a pensarnos, surge también de eso poético. Fíjense ustedes que, y mi querido amigo Víctor, que también nos conocemos gracias a las redes, eso es lo maravilloso de las redes. Lo poético no es solamente la construcción de un verso muy bonito.
En otras palabras, lo poético no se reduce a lo lírico, vamos a llamarlo de esa forma. La palabra poiesis significa construir. Es construir un mundo. Y Dios es el gran poeta. Dios construye el mundo. Dios construye el mundo. Hay una forma muy sugerente de captar el mundo como la gran poesía de Dios. Rimbaud, el poeta francés, dice que él inventó la A, que le dio un color a la B, a las vocales tuvieron un color. O sea, eso es lo que pasa también con la palabra. Y esto de dar el silencio, y a propósito del tema de la mujer, me recuerda a una filósofa, Judith Butler, una gran teórica del género, una mujer maravillosa estadounidense, que habla de cuáles son las vidas que merecen ser lloradas. Las vidas que merecen ser lloradas, que son prácticas de bienestar, prácticas del buen vivir. Y Jesús también nos regala prácticas del buen vivir. Curiosamente, Jesús también manda a callar a la gente. Sobre todo en el Evangelio de Marcos, todo esto del secreto mesiánico, Jesús dice, no digas nada. Parece que hay un silencio cómplice, pero no en la complicidad destructiva. Algo pasa con el silencio de Jesús, o con el silencio que Jesús pide a los sanados, que es evitar justamente esta falsa comprensión de un Dios a nuestra medida, un Dios más parecido al becerro de oro, quizás. Y aparece también esa vuelta al silencio. Yo creo que la palabra, el territorio del imaginario, de los cuentos populares, ya que Víctor nos habla de lo guaraní, la tierra sin mal, por ejemplo, tan querida por los pueblos de Tupí Guaraní, que dicen que va a haber una tierra donde el maíz crece a destajo, es también la esperanza del reino, la esperanza del reino, la esperanza de un espacio de encuentro. Y a propósito del vino, un gran poeta persa, Hafiz, en el siglo XII, dice, por ejemplo, que la taberna es la puerta de entrada al paraíso. Así es la taberna. Y aquel que toma vino, dice, no le digan que es un pecador, porque está muy cerca de Dios el que toma vino. Entonces, ahí Claudio está cada vez más cerca de Dios. Pero es muy sugerente eso, pensar los sabores, pensar el gusto. Un amigo en común de María José y mío, Pedro Pablo Chondo, un querido amigo, habla mucho de eso de lo híbrido, de que las cosas tienen sabor, y qué bonito darle sabor a la vida, una comida insípida. A propósito del hospital, la gente que ha estado hospitalizada sabe que la comida del hospital no es muy sabrosa, que digamos. En cambio, una buena preparación en una casa tiene un sabor y un saber. Son palabras hermanas también. Entonces, hay algo en la comida, hay algo en la bebida que nos va hablando también de ese silencio con el que se preparan las cosas, el silencio de después de la fiesta, cuando hay que ordenar de nuevo, no sé, tantas experiencias cotidianas del silencio. El silencio, yo creo, y con eso también voy dando espacio a otra pregunta, no se reduce a una expresión teórica. Hay que buscar concretamente el momento del silencio, porque también eso ilumina de alguna manera o imagina de otra manera nuestra vida. Gracias, Juan Pablo. María José y luego Alfredo. Estaba contestando un chat. Hola, buenas a todos. Me encantó lo que nos compartiste hoy día, Juan Pablo. Yo llevo poquito en Ñahui, así que para mí es muy importante la expresión también, empezar a conocerla y a decantarla. Me surgen como varias reflexiones y al final una pregunta. Una sería que en los espacios, causas, bueno, ya no me gusta hablar tanto de causas porque a veces por la causa perdemos a la persona, pero en los motivos de vida que me mueven, cuando más se incorporan los sentidos y se desjuegan, es cuando siento que más me la estoy jugando por este motivo de vida.
por otro lado, siento que en particular por historias personales, familiares, dolores propios y compartidos, quizás el tema de los sentidos y del cuerpo sea no la palabra vedado, pero un terreno poco explorado, ¿ah? Para mí. No es algo complejo ni que me dé miedo, quizás hace unos años atrás sí, pero creo que es muy importante. Pasando al tema que harto han tocado, que tiene que ver también con los sentidos en general y con lo que vimos hoy día, oído, garganta y este ojo que quedó guardado. Pensaba yo tantas veces que he estado en un silencio ruidoso, que he intentado ir a algún retiro de silencio o algo que yo me preparo y discierno y todo, pero dentro hay un ruido gigante, o como también en medio de la ciudad de ese Santiago que te estresa, en el que me fui a vivir y después quizás más adelante vaya a volver. Volví acá al centro-sur de Chile por la pandemia. En medio de todo ese ruido y de la vorágine encontraba a veces silencio. Esa como mezcla entre ese, no sé, entre ese silencio ruidoso, ese ruido silencioso, viéndolo los dos, ambos desde el interior. Pensaba también un poco en el silencio y me encanta cómo se van uniendo las cosas que voy viviendo y aprendiendo. En la mañana compartí una canción que me ha acompañado todas estas mañanas, que se llama Declaración de Domicilio, que es de Eduardo Meana y la canta Cristóbal Fons, y pensaba a propósito del silencio y cómo he tratado de que a través de los sentidos, que no sé si sea la palabra paradójico la correcta, pero el sentido me conecta con la vida, muchas veces con el movimiento, con escuchar, pero a veces el sentido me puede conectar con el silencio, como esa doble vertiente. Y pensaba un poco a propósito de lo que hablaban de silencio, en la letra, lo mío es el rumor del arroyito, el beso de la brisa entre las hojas, las flores de plástico me duelen, es decir, como lo forzado, ¿sí? La tierra y las raíces me conmueven. Quisiera yo, ya como pregunta, ¿cómo a través de los sentidos puedo vivir en el lado, como por a través de los sentidos, explorar el silencio, aunque pareciera a una vista muy básica que uno es como movimiento y otro es silencio? ¿Cómo uno yo eso? Y lo otro también, cómo aprender o cómo dar paso en sanar los sentidos para quienes de una u otra manera han recibido daño a través del cuerpo, a través de los sentidos, sea a través del oído, sea a través del tacto, sea a través del cuerpo, cómo también hacer esa unión desde lo espiritual más amplio y también a nivel de cuerpo. Gracias. Sí, es muy sugerente gracias María José, y qué alegría encontrarnos acá también. Es muy sugerente la espiritualidad de los sentidos. Yo la conocí también hace poco con este José Tolentino Mendoza, que es un teólogo y un poeta portugués. Es muy bonita lo que él va ofreciendo, porque visita cada uno de los sentidos, el tacto, el gusto, la vista, etc. Y claro, uno también se da cuenta que la experiencia bíblica de Jesús es muy corporal. Es muy corporal. Jesús toca, Jesús se deja tocar, Jesús parte el pan, Jesús se mueve. Y eso también nos va mostrando a nosotros eso de la gran locura de la encarnación, de que el cuerpo es importante para Dios. Y que es un cuerpo también expuesto al dolor y a la vulnerabilidad. Entonces va también ofreciéndose una perspectiva en torno a eso. Y curiosamente, junto con el silencio de la cruz, también hay un silencio en la resurrección. A propósito de esta pregunta de cómo sanar, yo creo que la resurrección es la gran pista para poder comprender la salvación, la sanación, la plenitud de las cosas. Porque curiosamente la resurrección de Jesús ocurre en el silencio. Nadie sabe el momento en el que ocurrió la resurrección. Fue de noche. Y las mujeres que llegaron a la tumba solo vieron la tumba vacía y unos ángeles que decían unas cosas, pero que eran todas medias extrañas. Y claro, los de Maús no son capaces de reconocerlo tampoco. Los que están en la orilla de la playa tampoco entienden a este que está en la orilla y diciendo, ¿tienen pescado o no tienen pescado? Entonces, la resurrección también nos coloca en la perspectiva del silencio. Nos coloca en la perspectiva del silencio, de un silencio resucitado. De un silencio resucitado.
Quisiera compartir nuevamente pantalla. Esto, insisto, estas son las mejores cosas que no estaban pensadas para el momento, pero Vladimir Holland tiene un poema que se llama Resurrección, que dice que después de esta vida tengamos que despertarnos un día aquí al estruendo terrible de trompetas y clarines. Perdona, Dios, pero no me consuelo, pensando que el principio de nuestra resurrección, la de todos los difuntos, la anunciará el simple canto de un gallo. Entonces nos quedaremos aún tendidos un momento. La primera en levantarse será mamá. La oiremos encender silenciosamente el fuego, poner silenciosamente el agua sobre el fogón y coger con sigilo del armario el molinillo de café. Estaremos de nuevo en casa. Esa es la resurrección para Vladimir Holland. Es que la mamá haga café en la mañana. En Argentina sería hacer mate. Aquí en Chile sería tomarse un tecito o un vaso de vino. Pero esa es la resurrección. A veces uno está muy en la perspectiva de que la resurrección o se quedó en el pasado, hace 2000 años, o va a ser una cuestión en el futuro. Pero el cristianismo dice que hoy día hay signos anticipados de resurrección. ¿Dónde buscarlo? Bueno, esa es la invitación también de los ojos. Y aunque no estaban preparados los ojos, pero aunque no se presentaron, pero igual aparecen. O sea, es maravillosa la descripción, digamos, doméstica de Vladimir Holland. Y la primera en levantarse es la mamá siempre. Todos tenemos alguna experiencia con la mamá o con alguien que nos cuida. Es la práctica del cuidado. Hay un libro de Leonardo Boff que se llama El cuidado necesario, altamente recomendado. El cuidado necesario. Encender el fuego, o sea, hacer las cosas de la casa. La resurrección es doméstica. Miremos los textos de la resurrección. Ocurren todo en contextos domésticos y sobre todo en contextos de comida. Jesús pide comida, Jesús parte el pan, hay pesca milagrosa. Entonces, el lugar para buscar la resurrección es la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y desde esa perspectiva también vamos sanando nuestros sentidos, vamos sanando nuestro cuerpo con el cuidado. Cuidarnos, querernos entre nosotros. Esa palabra tan maravillosa, el apapacho, ese abrazar con el alma también, que también es poética. No es simplemente caer en la teoría fría del asunto, sino que en lo vivido, en las experiencias vividas. Y hay algo interesante también en eso. Estaremos de nuevo en casa. La protección de la casa, que curiosamente en este tiempo ha sido también el gran espacio de cuidado. Estamos en la casa porque necesitamos estar en la casa por cuidado, obviamente, para cuidar a los nuestros. Y a lo mejor desde esa perspectiva podemos ir avanzando en esta sanación o en esta resurrección, digamos, de los sentidos, porque lo que hace el resucitado también es restaurar el cuerpo, pero no omitiendo las señales de la pasión. Porque a Tomás le dice que toque las señales de la pasión. O sea, no se omite el dolor, se aprende a trabajar con el dolor, aunque el dolor cuesta, a todos nos cuesta. Pero la resurrección no es eso, no es un omitir el dolor, es resucitar justamente con nuestros dolores. Como dice Leonardo Boff, resucitaremos hasta con nuestras arrugas. O sea, la vida también resucita, toda la vida resucita, y ese es un elemento muy sugerente también de la salvación cristiana. Gracias. Alfredo y luego María Inés. Sí, buenas noches, comunidad. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches. Quería hacer una acotación con respecto a lo que dijiste de que esa persona veía el paraíso en los viñedos, el tomar vino, pero, o sea, también pues, siempre en su justa medida, porque si uno toma de más, ya va al exceso o al defecto. Totalmente. Tener una virtud. Exactamente. Sí, sí. Bueno, quería hacer una pregunta cortita, pero me surgió una pregunta y otra en mi pensamiento. Por ejemplo, la primera, cuando leíste uno de los poemas, no me acuerdo bien el autor, decía que los muertos también oyen, ¿sí? O también escuchan. Quería que me explique el trasfondo, o sea, el significado eso, o la interpretación, ¿sí? O sea, yo le interpreto de una manera, a lo mejor esté equivocado, ¿sí? O sea, yo le interpreto así, que es como el alma de todos nuestros hermanos que ya se fueron, están por aquí o están en otra dimensión,
están en otra dimensión, y nos escuchan. Tal vez es la forma del poeta de transmitir una verdad o el sentir o el pensar. Y la otra es que me hiciste también pensar que cómo sería, que Dios ríe puede ser, o sonríe. Sí. Bueno, me hace pensar también en la Biblia, cuando Jesús, ¿cómo sería la vida de Jesús? Cuando dice, bueno, sabemos que Dios Jesús es verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Bueno, ahí en la parte humana, junto con los discípulos, con todos los discípulos, pregunto, ¿sabría contar cuentos, chistes Jesús para hacerlos reír o no? Eso no sabemos, es un secreto, un misterio. Pero él era una forma, no sé, yo lo entiendo así dentro de mi sentir, que él siempre era una persona alegre y contagiaba a todos y los hacía reír de una forma especial, ¿sí? Yo quiero saber eso, si el reír forma parte de todo el misterio de Dios, lo hacemos como parte humana en nosotros. Muchas gracias. Maravilloso, muchas gracias por la pregunta también, Alfredo. Qué alegría es poder conversar y poder intercambiar tantas experiencias. Fíjate tú que para poder responder a la primera pregunta de el desconocido que silba en el bosque, lo que tendríamos que hacer es de alguna manera resucitar a Jorge Tellier y preguntarle qué habrá querido decir con el poema. Hay un autor que se llama Luis Villoro, se lo recomiendo también a propósito del silencio, se llama Las significaciones del silencio, de Luis Villoro. Les voy a dejar escrito el nombre aquí está en PDF ese texto, Luis Villoro, La significación del silencio, por si alguien lo quiere buscar. Y dice Luis Villoro que con el poema pasa eso. El poema es objetivo, o sea, nos llega, son esas palabras, es esa escritura, pero la forma que tenemos nosotros de recepcionar el poema también responde a nuestras propias experiencias. Claro, a lo mejor Jorge Tellier no pensó en ese sentido de los muertos de nuestra fe, de nuestros amados que sabemos ya están con Dios. A lo mejor no pensó eso, o a lo mejor sí. Pero eso también es la gracia del poema, que abre. Y por eso yo estaba buscando tanto esa fibra poética, porque permite el exceso, permite esa posibilidad de pensar de modo distinto, de decir cosas distintas y de tratar de captar una nueva forma de mirar a Dios. Es muy sugerente eso, entonces no tener miedo a interpretar cada uno de los poemas, porque a todos nos van llegando de una manera distinta. Eso yo creo que es una cosa bien interesante. A propósito de la risa, claro, vuelve a aparecer eso de Humberto Eco, porque El nombre de la rosa gira en torno al libro La poética de Aristóteles, que habla de la risa, pero claro, tenemos este monje que dice, no, Jesús nunca rió. ¿Cómo Dios va a reír si Dios no ríe como nosotros? Porque Él es Dios. Y si nosotros seguimos el principio de los padres de la iglesia que dice, lo que no se asume no se redime, y si nosotros somos esencialmente animales que ríen, pareciera ser que también nuestra risa va a ser salvada. Pero ahí también aparece una doble posibilidad, podríamos pensar, con la risa. Una risa, por ejemplo, sarcástica y una risa humanizadora. Quiero explicar brevemente una y otra. Esto del sonido sarcástico lo podemos, por ejemplo, vincular con lo que Jürgen Moltmann, gran teólogo protestante alemán, llama la falta de esperanza. Que la risa sarcástica puede herir, y de hecho hiere a otro, que tiene que ver con el mal, con una suerte incluso como de desesperación, podría ser. Y quizás en el relato de Sara aparece esta risa sarcástica, en Génesis 18, porque Sara se ríe cuando los 3 mensajeros le dicen que va a ser madre. Ella dice, pero ¿cómo? Si soy vieja, ¿cómo va a ser posible? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero curiosamente, después de esa risa, viene el capítulo 19, el capítulo 20 no aparece el nacimiento de Isaac después,
y aparece nuevamente Sara en el 21, en Génesis 21, hablando de que Dios la ha hecho reír. Entonces, ahí, eso lo dice el texto. Pero ahí, por ejemplo, a mí me lleva a pensar que entre esos capítulos algo pasó en el corazón de Sara que cambió su risa sarcástica por una risa que daba espacio a la fecundidad. Pareciera ser, y esta es una idea ya, quizás no está en el texto, pero que la concepción de Isaac pasa también por el humor, pasa por la risa, porque de hecho el nombre Isaac es Dios ríe, Dios reirá, Dios me ha hecho reír. Entonces quizás también tenemos que ir como convirtiendo nuestra risa, convirtiendo nuestro humor, porque claro, un humor hiriente recicla también dolor. En cambio, ese humor cómplice que humaniza, que nos permite distendernos, que el alma se pueda ampliar, digamos, pasa también por mantener esa presencia de Dios y de la gracia sobre todo de Dios en medio nuestro. Hay otro autor que se llama Henry Bergson, estas ya son las ñoñerías de la filosofía, se los voy a dejar también escrito por si lo quieren buscar. Henry Bergson, que tiene un libro sobre la risa, del significado de lo cómico. Y dice Henry Bergson que lo que nos diferencia de las máquinas es justamente que las máquinas no se ríen. Y que nosotros tenemos la capacidad de reírnos y de esa manera, dice él, descontracturar el alma. O sea, el humor también pasa por esa salvación. Ahora, evidentemente, pensar el humor en estos tiempos es complejo, aunque hay muchos autores y autoras que hablan de que para la resiliencia es necesario el humor. Ahí hay una parte psicológica. Y también yo creo que hay una parte espiritual y teológica. Si el ser humano se ríe, y si somos imagen y semejanza de Dios, en algún grado Dios también se ríe. Ahora, ¿de qué manera captar la risa de Dios? Bueno, la experiencia bíblica lo dice, y que sin duda Jesús fue alguien tan atrayente que convocaba a tantas personas que yo creo que también hay un humor de Jesús, y obviamente contaba muchos cuentos, las parábolas son los cuentos de Jesús, porque el pueblo de Israel es un pueblo oral, escucha Israel, se aprenden cosas de memoria por tradición oral, y eso también yo creo que podría ser alguna clave desde la cual poder afirmarnos. Muchas gracias, María Inés, y después me voy a atrever a hacer una participación yo. Hola, Juan Pablo. Yo, en realidad, vos se habló un poco del dolor, y a mí un tema que lo tengo siempre presente porque cuido enfermos terminales, ¿no? Y en uno no valora lo que es tener un pizarrón o pasar un power, o escuchar al otro, responder, hacer silencio. Pero cuando vos estás con un enfermo terminal, cambia. Uno dice, ¿cuál es la pizarra? ¿Dónde está el pizarrón? Y vos decís, bueno, es el cuerpo. ¿Y dónde está el habla? Porque a veces pueden hablar y a veces no pueden hablar. Entonces está en vos utilizar la vista, pero observando, estar atenta a las necesidades, estar pendiente a los ruidos, estar pendiente que por ahí levantan la mano o el brazo para que vos se lo tomes, y no está hablando. O sea, lo utilizo esto también como herramienta. Y el silencio, que yo entiendo que para mí ahora ha pasado a ser una herramienta, porque tengo que callar mi mente y emplear una escucha empática, no solamente oír el ruido del paciente, sino escuchar empáticamente y silenciarme, no hacer juicios, opiniones o consejos. La pregunta es, para ayudar más a estos pacientes, estoy empleando estas herramientas, bueno, yo las tomo como herramientas porque me valgo de ellas. ¿Hay alguna otra forma, o vos me podés aconsejar de algo, o hacer otro, no sé, algún silencio, o no sé, algo que me pueda ayudar a acercarme más con estos pacientes que te digo que a veces estás interpretando porque vos no sabés, no le escuchás bien, no le entendés bien lo que te quieren decir,
son situaciones difíciles donde a veces vos vas a la semana siguiente y no están más, y yo los llamo, para mí son maestros silenciosos, porque me ayudan permanentemente y me voy yo descubriendo y me voy mejorando gracias a que ellos me enseñan. Entonces, ¿hay algo que yo pueda mejorar, profundizar? Muchas gracias por la pregunta. Yo ahí también valoro mucho lo que usted está manifestando, porque esa es la otra cara. Esa es la otra cara, porque el acompañamiento del enfermo tampoco es fácil de hacerlo, porque supone también el reconocimiento de la situación compleja, el reconocimiento de que hay silencios que, como usted dice, hay que ir captando, o sea, un movimiento, un brazo, un abrir y cerrar de ojos, por ejemplo. Yo aquí no le podría dar, digamos, una sugerencia, pero sí siento que cosas de las que han salido hoy día podrían ayudarnos no solamente a usted, sino que a todos nosotros, porque todos nosotros tenemos la experiencia de acompañar a alguien enfermo, de tener a alguien enfermo en nuestra familia, o de nosotros estar enfermos, o de haber estado enfermos. Y una de las principales herramientas, yo siento, y que apareció por ahí en algún momento, es como esto de la escucha terapéutica, que la escucha terapéutica, curiosamente, no es arreglarle la vida a otro. Eso lo compartía hace unas 2 semanas con un grupo de estudiantes de un diplomado en acompañamiento espiritual. El acompañante espiritual no tiene que arreglarle la vida al acompañado, sino que tiene que permitirle que el acompañado también vaya descubriendo su propia historia. Y yo creo que desde el acompañamiento cristiano, sobre todo, hay que practicar mucho esa medicina del Cristo médico que se coloca a la disposición del enfermo, que está con el enfermo, que puede compartir, no sé, los textos bíblicos, orar junto con el enfermo. O sea, eso aparece mucho en la palabra de Dios. Si hay alguien enfermo en la comunidad, que llame al presbítero, pero no solamente al presbítero, sino que a la comunidad, que rece por él, que recen juntos, que puedan abordar una situación distinta, una forma distinta del dolor. Porque claro, el dolor cuando llega rompe la normalidad de las cosas, pues sí es el dolor. Y claro, depende mucho también de la forma en la que uno lo va experimentando, entendiendo, abrazando. Entender, por ejemplo, el Dios gemido, el Dios del grito de dolor. O sea, yo creo que por ahí también podría ir una perspectiva. Pero claro, así como herramientas, yo creo que las que usted ya va practicando a todos nos sirven. Yo me coloco aquí al otro lado, usted me está enseñando ahora a mí. Porque claro, uno puede teorizar mucho del dolor, pero usted tiene la experiencia concreta de estar ahí con el dolor. Y eso es algo que yo, aquí hablo por los demás del grupo, también nos colocamos desde esta otra perspectiva y usted nos está enseñando también a nosotros. Entonces, eso también yo creo que es algo interesante. Una espiritualidad en el hospital. Por ejemplo, en Bélgica, yo tengo una colega que se llama Marcela Lobo, que está haciendo mucho en el hospital. En Europa, en muchos hospitales hay teólogos, teólogas, acompañando equipos de espiritualidad. Entonces, hay algo que se puede ir también quizás recuperando desde esas otras perspectivas, pero yo siempre volvería a la experiencia de Jesús, a lo que Jesús hace con el dolor y de qué manera Él se acerca justamente al dolor. Gracias, muy amable. Gracias. Manuel, ¿querías participar nuevamente? Relacionado con el tema relacionado al oído, a la garganta, me parece que es un tema que no se habla mucho. ¿Cómo podemos entender esto del oído y la garganta en una
el oído, porque por ahí la persona necesita tomar la decisión de hacerlo, de escuchar, no se siente y la garganta, la incapacidad de esa persona de comunicar cómo me siento. Entonces, es un tema que es interesante en algún momento que estás en donde alguien te lo pueda dar, porque en Uruguay sé que hay mucha gente que es bendecida en Chile, acá en Argentina también, sería interesante. Sí, yo creo que también aparece ahí todo, que es algo vinculado con lo anterior, una estructura como de apoyo, de entender que, o encontrarle ese otro sentido a la garganta, al oído, al ojo, que no es solamente, como decía yo al comienzo, lo fisiológico del asunto, sino que es también la capacidad que tenemos de la relación en general, de las puertas que se abran al exterior. Por eso yo dejaba como lanzada ahí esta espiritualidad del ñahui, que podría ser algo muy sugerente. Entonces, claro, repensar y pensar y preguntarnos permanentemente cuál es la capacidad que tenemos de actuar con esos sentidos. Y curiosamente, sentido, o sea, dar sentido a muchas personas que hoy día viven el sin sentido y que es dramático eso, o sea, dramático, sobre todo los jóvenes. Yo trabajo con chiquillos jóvenes de 20 años, 21 años, son mis estudiantes, y claro, para muchos también en universidades, por ejemplo, que tienen mucho interés con el tema del ranking, de las notas, de las calificaciones, cuando aparecen esas fracturas académicas también, entran en una situación muy conflictiva espiritual, de dolor, de preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, yo creo que también aparece ahí esa como prolongación más metafórica, más simbólica de los sentidos. Yo creo que eso se podría continuar trabajando y claro, cada uno pudiera, a partir de sus propias experiencias personales, pastorales, comunitarias, dar una vuelta también con eso. Bueno, quiero cerrar con algunas cosillas que fui escuchando, que me fueron movilizando en base a lo que fuiste diciendo, Juan Pablo, y a lo que fueron aportando las distintas voces que fueron interviniendo en esta noche. Dentro de los libros que hablabas del silencio, te voy a recomendar uno, Silencio Primordial, de Santiago Kovadlov, un filósofo argentino, que tiene 7, 8 capitulitos, no me acuerdo bien, pero que va hablando en cada capítulo sobre el silencio, por ejemplo, en la matemática, en la música, en el arte. El primero es sobre, no sé si se llega a ver, esta pintura de Rembrandt del año 1661, que habla sobre el ángel diciéndole a San Mateo justamente cómo tiene que escribir el Evangelio. Y a partir de ahí desarrolla el silencio de Mateo, fundamentalmente en la escucha del ángel. Digo, por nombrar. Pero después, más allá de eso, también recordaba cuando Víctor nombraba a Humberto Eco, y Humberto Eco pone en el personaje de Jorge de Burgos, en recuerdo de Jorge Luis Borges, justamente estas palabras, que Dios no reía. Y en todo eso también cosas así como, por ejemplo, recordaba cuando, con esto del silencio, porque yo me quedo con la cuestión del silencio, pero recuerdo que algún religioso alguna vez le preguntaron, y padre, ¿usted cómo hace para rezar? Simple, dice, me pongo ahí, yo lo miro y él me mira. Eso es la oración. Yo lo miro y él me mira. En esto de ir profundizando, yo tengo la suerte de tener varios maestros, pero profundicé en mi espiritualidad es fundamentalmente ignaciana. E Ignacio, tomando a Holland,
a la primera mujer que se le aparece, según Ignacio, la primera mujer que se le aparece resucitado a Jesús es a María, a su mamá. En el libro de los ejercicios, Jesús se aparece por primera vez antes que a María Magdalena, a María resucitado. Y en esto de pensar también en el silencio, hay una parte, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, le dice, descálzate, porque todo lo que estás pisando es sagrado. Y eso tiene que ver con el silencio también, de poder, ponernos ante el otro como algo totalmente otro, en palabras quizás de Ricoeur también, y de Levinas también, ¿no? Un otro totalmente otro, ante el que estamos obligados o mucho más. Otra cuestión ahí que pensaba, yo soy docente también. Y como docente, nosotros tenemos muchas veces la palabra. Y en esto pensaba también en un filósofo chileno, Rafael Echeverría, que dice que la palabra es acción, la palabra es cambio, es devenir, y es transformadora de nosotros mismos y de las realidades de otros. Pero ¿cómo? Y acá viene la pregunta, ¿cómo manejar los silencios en la docencia? Tienen más fuerza que las mismas palabras que podamos decir. Eso, nada más. Gracias. Quedaron muchas cosas. Muchas gracias por la recomendación. Ya estoy buscando por aquí algún libro de Santiago Kovadlov. Es muy sugerente el título y bueno, la propuesta también, sin duda. Uno que anda buscando libros siempre para poder ir ampliando la enseñanza y la vida misma. Qué bonito es eso de María, y hay una tradición muy sugerente en la iglesia de Jerusalén, que cerca de la tumba, hasta el día de hoy en el Santo Sepulcro, la iglesia del Santo Sepulcro, hay unos arcos que se llaman Arcos de la Virgen, que recuerdan justamente ese encuentro de María con Jesús, que no está narrado en los evangelios, pero que uno evidentemente lo asume porque es la mamá, y que uno siempre con la mamá de alguna manera tiene ese vínculo salvífico. Ahora, pensando en lo pedagógico, lo que yo hago por lo menos siempre, no es la receta pedagógica, ha sido un intento también de búsqueda. A veces funciona, a veces no funciona, a veces los estudiantes están dispuestos, a veces no están dispuestos. Es comenzar siempre con un poema. Ahora estamos leyendo El Principito, y lo que yo estoy proponiendo es realizar una bitácora de experiencias. Eso es lo que yo les regalé para este semestre, una bitácora de experiencias. ¿Qué significa la bitácora de experiencias? Que ellos y ellas durante el semestre van anotando distintos momentos que del curso les parezcan más sugerentes, más importantes, y que los puedan guardar como en un cuaderno de viaje, en una bitácora de ruta, que no sea simplemente la nota, porque nuestros estudiantes están muy pendientes de las notas y de las calificaciones. Me preguntan siempre, profe, ¿esto es con nota? ¿Esto es con nota? No, esto asúmalo para usted. Regálese el tiempo para usted. Y curiosamente esta bitácora de experiencia ha llevado a que ellos vuelvan a su interior, a su silencio. Entonces, podría ser, por ejemplo, una de esas experiencias. Y también realizar mucho trabajo interdisciplinar, buscando el silencio en la literatura, en los poemas, con las ciencias humanas, con filósofos, con el arte, sobre todo la mediación artística, ya que aparece un cuadro de Rembrandt. Entonces, podría por ahí aparecer un poco el silencio. Y sobre todo, a propósito, estamos en el año del centenario de Paulo Freire, recordar mucho eso que él dice de que la educación se tiene que rehacer siempre, es un discernimiento pedagógico. Y claro, con el discernimiento pedagógico uno también entra en su silencio y es capaz de captar su propia acción pedagógica, que claro, siempre se realiza, digamos, en comunidad. Nadie se educa solo, sino que nos educamos en comunión, es la gran proclama de Freire, y que va también
alfabetizándonos políticamente, humanamente, espiritualmente, no solo la alfabetización de la palabra, sino que también alfabetizarnos espiritualmente. A lo mejor por ahí podría aparecer otra perspectiva. Muchísimas gracias. Claudio, ustedes. la palabra. Muchas gracias a todos. No, a vos. Gracias, Juan Pablo, muchas gracias. Antes de ir cerrando y brindando porque eso es nuestra costumbre de los viernes, preparar nuestra copa de vino, ¿no? Para brindar justamente por el expositor, brindar por la sabiduría, brindar por el encuentro, brindar por habernos hecho amigos, ¿no? Y amigas. Pero antes de eso, quería compartir algo con vos, ¿no? Algunos dicen, como bien planteaste, la espiritualidad hebrea está en los oídos. Otros dicen que la racionalidad moderna, sobre todo en Europa, está en los ojos. Y acá no hay un filósofo llamado Rodolfo Kusch, no sé si lo conoces, ¿no? Mucho sobre filosofía indígena. Decía que la racionalidad y la espiritualidad de los pueblos originarios, sobre todo los andinos, pasaba por el olfato. Y quizá eso quedó implícito también en nuestra charla cuando vos dijiste que el órgano por el cual respiramos parece pasar toda nuestra espiritualidad, ¿no? Bueno, te leo un pequeño un párrafo de este poeta salteño, Manuel J. Castilla, no sé si lo conoces. Vamos a buscarlo también. Sí, para buscarlo. Tiene un poema que se llama El olfato. Y quería, de esta manera metafórica como habla del olfato, quería compartirlo con vos. Anhelosa serpiente ciega, oh racimo de poros caminando, hasta caer rendido de verde y amarillo y de crepúsculo. Todo aroma regresa desde ti, jubiloso de azul, de rosa y pájaro. Como el olfato también tiene esta espiritualidad de entrar en contacto con la naturaleza, con todo aquello que nos rodea. Juan Pablo, un placer de habernos encontrado, de haber hecho migas, de haberte escuchado y de haber compartido este momento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. De verdad para mí ha sido un gusto. Con esto uno se hace amigos nuevos. Sigan contando conmigo en lo que pueda colaborar. Voy a volver a dejar mi correo ahí en el chat. Yo voy a comprometerme a enviar con Claudio la presentación, por si alguien la necesita tener también. Pero ahí está mi correo por si queda alguna pregunta todavía y que podamos responderla quizá a través del correo. Así que para mí es un gusto. Y bueno, esperemos encontrarnos en una próxima oportunidad. Gracias, Juan Pablo, comunidad. Y a vos también, Juan Pablo, te invito el viernes próximo. Va a estar con nosotros Cristina Mazariego, hablando del tema estar fuera de lugar, liderazgos femeninos y disidencias sexo-genéricas en mujeres protestantes evangélicas en México. Excelente. Muchas gracias. Esperemos estar ahí también. Un abrazo a todos. Gracias.